Hola niños y niñas del quinto año básico. En la cápsula de hoy revisaremos las principales características de la sociedad colonial. En particular, conoceremos cómo era la sociedad colonial y qué características tenían las principales actividades y ocupaciones del Chile colonial. Pero antes de comenzar, recordemos que posterior a la conquista y hasta el periodo de independencia, gran parte del territorio americano fue una colonia que dependía de la autoridad del rey de España. Con el objetivo de ordenar y comprender de mejor manera los periodos de la historia, distintos historiadores han establecido que en Chile el periodo colonial comenzó en el año 1598 con la batalla de Curalaba y terminó en el año 1810 con la primera junta de gobierno. Ahora sí, comencemos. ¿Cómo era la sociedad colonial? Durante la colonia, América ya no era solo territorio de los indígenas, ya que se establecieron en él españoles y esclavos africanos. Dado que compartían el mismo territorio, la convivencia y las relaciones entre estos grupos se intensificaron, fortaleciéndose de este modo el proceso de mestizaje que ya había iniciado durante la conquista. El mestizaje es una mezcla biológica y cultural entre distintos grupos, razas o etnias, de la cual surgen nuevos grupos con particularidades físicas como el color de piel y culturales como las creencias. En el caso de América, el mestizaje se produjo principalmente mediante las relaciones entre hombres europeos y mujeres indígenas, aunque también surgieron otros grupos de mestizos, como por ejemplo los mulatos, que nacían de las relaciones entre africanos y europeos, y los zambos, que nacieron de las relaciones entre indígenas y africanos. Es importante mencionar que el mestizaje influyó en la organización social y que la convivencia entre los distintos grupos étnicos dio paso a una sociedad diversa, porque estaba compuesta por distintas razas, etnias y grupos de españoles, criollos, mestizos, indígenas, africanos y sus respectivos descendientes. Era una sociedad estratificada porque se dividían en distintos grupos de acuerdo a su origen étnico o racial. De igual forma, era una sociedad jerárquica, ya que cada grupo ocupaba una posición social distinta, donde los españoles y criollos tenían más poder, riquezas y privilegios. Y por último, era una sociedad rígida, dado que los grupos estaban predeterminados por el nacimiento o lazos sanguíneos y era casi imposible ascender a otro grupo con mayor poder. Por ejemplo, era muy improbable que un mestizo formara parte del estrato de los españoles. En la página 129 de tu libro de estudio puedes leer las características particulares de cada uno de estos grupos. Ahora conoceremos qué características tenían las principales actividades y ocupaciones del Chile colonial. En primer lugar, es importante mencionar que las actividades económicas estaban pensadas para favorecer principalmente a los intereses de los españoles. De igual forma, estas actividades tuvieron distintos siglos de importancia y duración, donde la principal mano de obra eran de los indígenas, los esclavos y mestizos. Durante el periodo colonial, las principales actividades económicas fueron la minería, relacionada con la explotación de lavaderos de oro y la extracción de plata desde las minas. La agricultura, relacionado con el cultivo de la tierra para la producción de alimentos. Los cultivos más frecuentes eran las papas, los porotos y los zapallos, que eran originarios del territorio americano, y también el arroz, el trigo y las uvas, que eran alimentos provenientes de España. Otra actividad fue la ganadería, relacionada principalmente con la cría de ganado introducido por los españoles, como por ejemplo las vacas, las ovejas, los cerdos y las cabras. A medida que se extendía la ganadería, aumentaban las quejas por la destrucción de los cultivos indígenas. El conflicto se solucionó poniendo cercas en las tierras cultivadas. Durante la colonia se desarrolló mucho la artesanía. Algunos oficios más comunes eran los herreros, que forjaban los metales, las tejedoras y los carpinteros. Otros oficios que surgieron durante la época colonial fueron los pirquineros,
que eran mineros que realizaban labores de extracción de metales de manera artesanal. Los comerciantes que se dedicaban a las actividades de compra y venta, como por ejemplo el dulcero que vendía golosinas en las calles, y el chinchinero que se dedicaba a bailar al ritmo de la música que tocaba en el tambor. Para finalizar con la cápsula, es importante mencionar que conocer aspectos de la colonia nos permiten comprender que una particularidad común que tenemos los americanos y americanas es que formamos parte de una sociedad mestiza, resultado biológico y cultural de diversos grupos, etnias y razas provenientes de grupos indígenas, europeos y africanos. Espero que hayan aprendido más sobre las características principales de la sociedad colonial. Nos encontramos en otra cápsula.